¿cómo empezaste a interesarte por el mundo de la gastronomía? Eso la verdad sí no... Ok, va. Pues No yo creo que entiendo. fue algo que siempre estuvo como dentro de mí, ¿sabes? O Ujú, sea, desde chiquito mi papá pues, tiene un restaurante, no es ujú. chef ni nada, es empresario pues, y siempre estuvimos muy involucrados en todo el tema de la comida, desde siempre, desde siempre. Entonces mi interés nace de que pues mi mamá cocina muy rico, ¿no? Yo no tengo esta historia de que es que mi abuelita y es que mi mamá, no, pero cocinaba rico mi mamá. Y yo siempre fui muy afín a ella, siempre estamos muy unidos, ¿no? Mm. Y entonces, pues yo de chiquito, mis hermanos estaban en sus cosas y yo siempre le ayudaba a cocinar. Entonces, antes era como de ayudarle a pelar chícharos, ayudarle a pelar no sé qué. Y conforme yo iba creciendo, ya eran tareas pues, cada vez más relevantes, al punto de que me decía, o sea, yo como en sexto de primaria, te dejo todo hecho, te dejo todo aquí ya picado, tú hazte la comida y mientras yo me baño y me pinto el cabello o no sé qué, ¿no? Entonces empiezo poco a poco a cocinar con sus recetas hasta que después ya era, ma, yo voy a hacer la comida. Y a lo mejor hacía cosas asquerosas o desastrosas, pero poco a poco empecé, ¿no? Y de hecho, o sea, viene también desde la parte de Navidad. Tú lo sabes, tú has estado con Mm, nosotros en Navidades en la sí, casa y antes, sí, sí, sí. pues era toda la familia, toda la familia en la casa, era una mesototototota y toda la friega se la llevaba mi mamá cocinando, ¿no? Entonces, desde chiquito, para mí Navidad era igual a cocinar y era ayudarle a hacer el bacalao y sentarnos desde un día antes a escoger los romeritos. Todo radica ahí. Ahí empezó el gusto realmente por la gastronomía, por mi mamá. Por tu mamá. Ok, y considerando que empezaste desde muy, muy joven, ¿tú cómo veías la comida? ¿Lo veías como experimento? ¿Como divertido? ¿Lo Desde veías...? siempre, perdón, sí, desde siempre Sí. fue para mí un juego. De hecho, híjole, esto es algo bien vergonzoso. Yo de chiquito somos cuatro hermanos, yo soy el menor, Ok. ¿sí? Yo de chiquito siempre teníamos una forma de sentarnos en la camioneta de mi mamá. Alex iba hasta el frente, Mickey iba en los asientos de atrás, como de en medio pues, y yo iba hasta atrás. ¿Por qué razón? Pues para que no estuviéramos peleando en el camino y así como que cada quien tenía su espacio, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo estaba hasta atrás y entonces nadie me pelaba, porque soy el menor, yo era como Ujú. Dewey, nadie me pelaba, ¿no? Yo me sentaba con mi mochila y de repente empezaba a sacar partecitas de mi lunch que yo guardaba y mezclaba cosas en el portavasos, güey. Así de que me sobró jamón, gelatina, yogurt. Y me encantaba ver al día siguiente en la mañana que salíamos con un montón de frío, como todo estaba cuajado. Ok. Y de repente entonces, como se hacía una capa, ponía más cosas de mi lunch de la mañana. Y yo hacía, o sea, había días en los que mi mamá decía como, ¿por qué la camioneta huele tan feo? Y de repente ya cuando mi mamá chicaba, yo tenía todo mi pinche laboratorio de cosas asquerosas así en los portavasos de la camioneta de atrás, ¿no? Entonces siempre nació por esta parte experimental, ¿no? Por juegos sí, pero también por experimental. Y lo llegué a probar, pues sí. pero, pero nace de ahí, tan así que mi familia pensó que yo iba a ser químico, o físico, o biólogo, Mm, porque me encantaba experimentar, pero es que para mí sí. la cocina era un laboratorio. Y yo veía cómo mis hermanos salían a la calle con sus amigos y yo me quedaba en la casa pues, intentando hacer hotcakes de no sé qué y pues, porquería y media. Eres un travieso. Era y soy todavía. Eres y fuiste travieso, sí.